hace un momento había problemas con el audio. Estábamos viendo, déjame abrir la diapositiva. Bueno, estábamos viendo en el que interés en Nueva York sube en relación a lo que pasa en Toronto. Y la pregunta era, ¿qué sucedía con el dinero? Estábamos como manifestando que los inversionistas van a llevar su dinero en este momento, en este caso, a aquel lugar donde la tasa de interés es más alta. Como está en Nueva York, entonces los inversionistas optarán por llevar su dinero a Nueva York. Mientras que los prestatarios, que no se encuentran en la ciudad de Nueva York, sino que se encuentran en Canadá, preferirían hacerlo en Canadá porque allá el costo del dinero es más bajo. Entonces, ¿esto qué es lo que va a generar? Movimientos de capital. Van a hacer que aquellos inversionistas decidan trasladar sus capitales hacia Canadá, hacia Nueva York, perdón, y los prestatarios preferirán ir a Canadá a obtener recursos para sacarlos y llevarlos a Nueva York. Entonces, esto lo que va a generar es simplemente que la demanda de dinero o la demanda de divisas entre Nueva York y Canadá afecte de alguna manera a lo que son las balanzas de pagos de estas dos naciones. Entonces vamos a tener que eso, obviamente, para una nación, si fuera intercambio solamente entre los dos países, tendríamos de que los recursos destinados de Canadá harían que, hacia Estados Unidos, haría que Canadá tenga un déficit en su balanza de pagos, mientras que Nueva York tenga un superávit en la balanza de pagos provocada por la tasa de interés. Esto obviamente hará que las economías se reajusten y bueno, esos efectos los vamos a ir estudiando con la curva ISLM en las unidades posteriores. ¿Okay? Detenemos. Creo que la señorita Viviana me está ayudando con la lectura. ¿Puedes continuar con la lectura, por favor, Viviana? ¿Cómo conviene depositar en Nueva York y endeudarse en Toronto? Los rendimientos buscarán su nuevo equilibrio. Ya, es a lo que les mencionaba. Cuando hablamos de que los rendimientos buscarán su nuevo equilibrio, es que es obvio, pues no, como vamos a tener que hay movimientos de capitales, estos movimientos de capitales van a presionar de alguna manera a los distintos gobiernos a ajustar los patrones relacionados al tipo de cambio y a la tasa de interés hasta que estos que resulte lo mismo tener el dinero en Canadá o tener el dinero en Estados Unidos. Mientras existe esta diferencia, van a continuarse dando movimientos de capitales, pero cuando los costos son los mismos, los capitales no se van a movilizar. ¿Sí? Eso es lo que ocurre con el tema de los capitales. Ustedes quizás hayan escuchado en algún momento a una definición que les habían dado a los capitales golondrinas. Estos capitales golondrinas no son nada más que inversionistas que tienen su dinero y que cuando en una nación la tasa de interés está alta, movilizan todos sus recursos hacia esa nación donde tienen una mayor cantidad un mayor nivel de rendimiento. Una vez que comienza a decaer la tasa de interés, simplemente lo que hacen es sacan sus recursos y están de país en país en donde los rendimientos son elevados. Aprovechan estas paridades cambiarias y así prácticamente obtienen un mayor rendimiento basado solamente en lo que son procesos especulativos. Pero esto, bueno, ya tengo un poquito más de otra materia, pero igual se los comparto, ¿no? A ver, están alzando la mano Kelvin, dime, ¿qué pasó, Kelvin? Y economista, eso mismo le iba a preguntar, o sea, supongamos que un inversionista ya haya, o sea, puesto toda su inversión, su dinero en tal país X ya, y de pronto comienza a subir la tasa de interés, ahí, ¿qué caso se daría? Si ¿O qué comienza a hiciera subir ahí? en ese país la tasa de interés, si es Sí, inversionista se va a quedar allí, porque la tasa de interés sigue siendo alta, entonces no le va a convenir irse a otro lado porque está ganando en ese lugar.
Si las tasas de interés se fueran para abajo, es que decidiría sacar los dineros. ¿Sí? Imagínate Si que va tú para eres el abajo. dueño del dinero. Si tú eres el dueño del dinero y tienes en un país que te paga el 5% y te vas a otro país que te pagan el 8%, ¿dónde tú preferirías tener tu dinero? ¿En el que te paga el 5 o te paga el 8%? ¿Dónde tú preferirías El tener? 8%. Entonces, lo más 8%. lógico, que tú, si no existen restricciones de movilidad o no, imagina que el nivel de riesgo es similar, entonces tú lo único que haces es coges tu dinero, sacas todo tu dinero y lo llevas al otro lado, ¿no? Entonces, eso es movimiento de capital. Cuando todo tu dinero, ¿qué significa? De que tú vendes carros, vendes casas, vendes bienes, todo, lo conviertes en dinero y lo trasladas a otro lado. Ahí se está dando un movimiento de capital entre una Dale. nación y otra. Y obviamente este movimiento de capital va a generar costos de transacción. Estos costos de transacción van a demandar también mayores divisas porque tú estás acumulando una cantidad de dinero que la vas a transformar diferente. Entonces, eso obviamente va a tener repercusiones en el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces seguimos. A ver, Verónica, ayúdenos con la lectura, por favor. Si los factores de riesgos y tipo de cambio se mantienen constantes, todos acogieran los activos con rendimientos más elevados, lo que igualaría los rendimientos en los mercados de capitales de todo el mundo, debido a que ningún país prestará por menos. Continúe. El asterisco. Impuestos, riesgos políticos, restricciones a las transferencias de activos, nacionalizaciones, falta de pago de deuda pública. Listo, gracias, Verónica. Entonces tenemos los factores de riesgos. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando acerca de lo que son los factores de riesgos? Son todos aquellos costos de transacciones que hacen que sea más caro transportar el capital de un punto a otro punto. Esos son los factores de riesgo. Por ejemplo, si ustedes tienen que trasladar su dinero a Venezuela, lo pueden hacer. Llevan su dinero a Venezuela. Pero el problema es que llegan a Venezuela, se encuentran con un país donde hay un gobierno que tiene impuestas ciertas condiciones, ciertas situaciones a las que ustedes tendrán que someterse. Entonces, de repente van a comenzar a vender y la venta no se va a generar a los niveles que tengan. Entonces, van a encontrarse con un tema de riesgos políticos que a ustedes lo que le van a hacer es simplemente hacer que sus transacciones sean mucho más elevadas si quieren desplazar sus dineros. Muchos decían, cuando comencé a preguntar, ¿se podrá hacerlo libremente? Sí, lo puedes hacer, pero siempre y cuando pagues el costo. Entonces el costo va a ser mucho más elevado en países que tengan ciertos factores como el riesgo político o cuando tienen altas tasas impositivas, en un lugar donde tienen una alta mayor de impositiva. Imagínate que tú vas a un país donde pagas el 36% de impuesto a la renta y te vas a otro país donde pagas el 10% de impuesto a la renta. Entonces, obviamente, al momento de querer mover los capitales, te van a retener una mayor cantidad de estos recursos. Eso hace que el costo de transacción sea mucho más elevado, ¿no? Entonces, todos estos es lo que nos referimos cuando hablamos los factores de riesgo, los niveles de impuestos, el riesgo político. Ustedes saben que los políticos determinan las reglas del juego que se determina en una nación, las restricciones a las transferencias de activos. Por ejemplo, tenemos para el caso de Ecuador, existe el impuesto a la salida de divisas. Este impuesto estipula que si tú vas a sacar una cantidad de dinero, tú tienes que pagar flat un 5%. No sé si lo habrán bajado al 3%, está un poquito desactualizado, pero ustedes tienen que pagar un porcentaje de lo que van a sacar, de lo que van a pagar en el exterior. Entonces, tenemos las nacionalizaciones. Imagínense que viene una empresa petrolera, produce
generó una inversión de 100 millones de dólares, construyó una planta para transformar en la gasolina, ¿cómo se llama? El petróleo en gasolina súper. Entonces, viene el gobierno y dice, ¿sabes qué? Tú estás trabajando en territorio de mi país, por lo tanto, eso que has construido ahí no es tuyo, sino que esto le pertenece a mi país, porque está sacando el producto que es de mi país. Entonces, todo eso es de mi país, y eso pasa a ser territorio de mi país. Entonces, ahí se ha nacionalizado y has perdido prácticamente esta inversión. Entonces, esos son riesgos. Entonces, todos estos elementos se conocen como factores de riesgo, que es algo que se debe tener en cuenta cuando estamos hablando acerca de lo que son los movimientos de capital, ¿sí? Los tipos de cambio se mantienen constantes, o sea, si los factores de riesgo, ya sabemos a qué nos referimos a los factores de riesgo, es decir, si los factores de riesgo son simples entre un país y otro, podemos hacer la comparación. Cuando uno tiene más riesgo que el otro, bueno, ya vienen otros análisis. Entonces, si los factores de riesgo y los tipos de cambio se mantienen constantes, es decir, que el costo del dinero es el mismo y el costo de mover el dinero es el mismo, si tenemos estos dos elementos, una cosa es mover el dinero y otra cosa es tener el dinero. No nos vayamos tan lejos, en el caso de Ecuador. Ustedes pueden hacer transferencias libre y voluntariamente hasta los 4.999 dólares. En el momento que ustedes hacen por 5.000 dólares, les dicen, ya, vas a hacer la transferencia, tienes que llenarme un documento en el cual indicas de dónde proviene el dinero, y tienes que decir, este dinero lo tengo de mi trabajo, este dinero lo tengo de una venta de esta cosa, tienes que especificar. Si no presentas ese documento, simplemente no te permiten movilizar el dinero, ¿sí? Entonces, esto son restricciones a las transferencias de activos, ¿no? Que se dan en algunos países. El tipo de cambio, bueno, ustedes saben que en una economía con un tipo de cambio fijo no es igual a una economía con tipo de cambio variable. ¿En qué se diferencia? A ver, vamos a ver si recordar, si estamos claros. ¿Cuál sería la diferencia de lo que hemos estudiado? ¿A qué se debería una diferencia entre un país que tiene un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio variable? A ver, el que contesta bien, le doy un punto. El que contesta mal, le bajo un punto, ¿ya? Vamos a hacer así. Uy, no, profe. Para la lección. ¿Ah? Profe, No, yo no, sé la no. Vamos a contestar. Denos las opciones, pues, economista. Ya ahí uno se arriesga. Ah, no, pues Yo a solo ver, recuerdo de que en un tipo de cambio a fijo ver, dime. interviene el gobierno. Y en un tipo de cambio flotante, el precio lo define el mercado. Correcto. Entonces, si tú tienes que un país tiene tipo de cambio fijo y otro país tiene tipo de cambio flotante, ¿dónde tú preferirías llevar tus recursos? Pues Al cambio. fijo. Al Eric, Al fijo. tipo de cambio fijo, creo. al tipo de cambio. ¿Por qué escogerías el tipo de cambio fijo y no el tipo de cambio flotante? Porque en el flotante es dependiendo del mercado. Entonces, el mercado bien puede llegar a favorecerme como puede llegarme a perjudicar. En el gobierno es un poco más estable, dado que hay alguien que lo maneja. En este caso, el factor gobierno. ¿Ya? Entonces, eso está ligado al manejo de la balanza de pago. Por lo general, los países que mantienen un tipo de cambio fijo tienen una postura un poco más estable. Pero eso también, hasta cierto punto, muchas veces suele ser una fantasía. Recuerden lo que pasaba en Argentina. Argentina se esmeraba por mantener su tipo de cambio y de hecho pasó algunos años manteniendo su tipo de cambio fijo, pero llegó un momento en que ya no pudo más. Ya sostener su paridad cambiaria, ya no podía endeudarse, ya no tenía de dónde y simplemente tuvo que devaluar. Y obviamente eso generaron unas condiciones económicas que impactaron en la región de manera influyente. Entonces, todo esto es un poquito relativo, ¿no? Pero lo importante es saber analizar en todo su contexto a estos factores que se llaman riesgos, ¿sí? Que están ligados a los temas políticos, Profe, ¿sí? Y no es lo mismo un gobierno que tiene un representante de pensamiento de derecha extrema, de izquierda extrema,
o una postura de una posición central donde no hace nada. Entonces, todo eso influye mucho. Los factores políticos, el tema tributario, el tema de los costos para poder transformar los activos en dinero, el costo de transacciones, los costos de movilizaciones del dinero, los costos de adquirir, del propio riesgo del país que se maneja. En fin, todas estas situaciones se analizan. Pero si partimos desde el punto de vista de que estos riesgos son iguales entre una nación y otra, y el tipo de cambio es el mismo, ya sabemos que no es lo mismo ir a un país con un tipo de cambio fijo a un país con un tipo de cambio flotante. Por ejemplo, si fuéramos entre Venezuela y Cuba, vamos a ver estos dos escenarios que son casos utópicos. Cuba tiene un tipo de cambio fijo y Venezuela tiene un tipo de cambio flotante. Si ustedes fueran inversionistas entre los dos países, ¿a cuál decidieran? Si ustedes son inversionistas ecuatorianos y si tuvieran que elegir invertir en Cuba o invertir en Venezuela, ¿qué harían? A ver, ¿qué harían? Cuba. De ley hay que coger uno. Tú eres el Sí, dueño de tu dinero y tú decides qué hacer. Tú Yo me decides qué quedo hacer. nomás con mi dinero aquí. Te quedas aquí, ¿no? Correcto, ese es lo más lógico, porque dice, ¿para qué me voy a ir a Venezuela si tiene una inestabilidad ahí tremenda? Entonces yo no sé qué vaya a pasar con mi dinero, lo más probable es que voy a terminar perdiendo, entonces ¿para qué me voy a ir allá? Entonces, eso es un factor de riesgo. ¿Y por qué no escoges Cuba? Porque ya conoces Cuba también, que si bien es cierto es un país un poco más estable, pero tiene los costos de transferencia son muy elevados, los costos de movilidades, las restricciones son mucho más limitadas, entonces, ¿para qué te vas a meter a invertir allá? Porque vas a tener mayor riesgo al momento de movilizar los capitales. Por eso me quedo aquí, que a pesar de que tiene restricciones, es un poco más abierto. Entonces, eso es lo que se analiza cuando nosotros hablamos de lo que es la movilidad del capital. Muy distinto de que si ustedes dijeran, bueno, yo tengo mi dinero y voy a ir entre Estados Unidos o Europa. Entonces, tú dices, a la Comunidad Europea, entonces tú dices, bueno, ahí ya analizas no solamente el factor de riesgo, sino que dices el tipo de cambio. Ambos tienen un tipo de cambio estable. Entonces tú dices, te da lo mismo, o a Europa. Entonces ahí tenemos los factores de riesgos, los tipos de cambios se mantienen constantes. O sea, te da lo mismo irte a Estados Unidos que a la Comunidad Europea porque te dan una estabilidad relevante. Entonces, todos escogieran los activos de rendimiento más elevados, o sea, obviamente si entre las dos naciones tú te vas a ir a que te dé mayor rendimiento, porque si ganas y si de repente caen los rendimientos, simplemente sacas tu capital y te vas al otro lado. Entonces, a eso es lo que hace referencia. Economista, economista. Dime, Una pregunta, por si acaso ha dime. habido el caso de que inversionistas o bueno, personas que saquen todo su dinero, o sea, prácticamente lo tengan en efectivo, o sea, sus millones así en efectivo y tengan que movilizarse, o sea, lleven su dinero a donde quieran ir, o sea, a su destino o a su país. ¿Ha habido casos así, De o hecho, sea, para que no paguen impuestos o de ley tienen que pagar impuestos? eh, de hecho eso que tú mencionas, eh, Profe, no se le entiende bien. Profe, es un actor francés muy, muy famoso. Una su- profe, no se le escucha, profe. Profe, se le escucha entrecortado. ¿Qué pasó? No, no se le entendió nada, nada de lo que habló.
¿Y me pueden escuchar? ¿Me escuchan ahora? Entrecortado. ¿Me escuchan Sí, ahí como que entrecortado? más claro. Cortado, Ahí. Ya, entonces, bueno, voy a repetir. Imaginen que ustedes tienen el caso, bueno, les está dando de ciudadano que llegó a ser un actor muy famoso en Francia. Este actor llegó a acumular una suma importante de dinero. Entonces, con esta cantidad de dinero muy importante que acumuló, el gobierno francés le dijo, mira, tú tienes ingresos por tanta cantidad de dinero, tienes que pagar impuestos. Y tienes plazo para pagar tus impuestos hasta determinada fecha. Entonces, ¿qué hizo este ciudadano francés? Se fue para Suiza, llevó sus dineros, ¿sí? Dijo, bueno, yo lo voy a pagar. Pero se fue para Suiza, llevó su dinero a Suiza, renunció a la nacionalidad suiza. Y para ellos se dan lo que y se dan con Profe, no se le entiende nada. No, ya no se le entiende. No, se escucha entrecortado. Para nada, profe. Solo le entendí hasta que aceptó que renunció a la nacionalidad, algo así. Ya, voy a reiniciar el audio, puede que esté el dispositivo. Voy a reiniciar el audio. ¿Ya? ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, ahora sí. Ahí. Sí, economista, la decidía de ejemplo. Está muy buena la clase. A ver, el ejemplo le repito. Sí, A ver, vamos. economista. Estábamos hablando acerca de la movilidad de capitales. Algo que pasó en Francia, y esto fue real, esto ocurrió en la década de los 90. No me acuerdo el nombre del actor. Había un actor francés que se llegó a ser muy famoso con una serie de televisión que hizo, que salió inclusive, le hicieron película, se hizo muy famoso el tipo en Europa. Y como todo actor, en el momento que comienza a hacerse famoso, comienza a acumular riqueza. Resulta que este actor llegó a acumular una riqueza muy considerable, muy importante, y el gobierno, y no estaba pagando impuestos, pues, ¿no? O sea, él no quería pagar los impuestos, ya que decía yo, ¿por qué voy a pagar tantos millones de dólares en impuestos? Dice, no, yo no quiero pagar. Entonces, el tipo no quería, y le dijeron, y le dieron un ultimátum, tú tienes que pagar tus impuestos hasta tal fecha, si no, te quitamos tus bienes. Entonces, ¿qué es lo que hizo este autor, este cantante, perdón, este actor? Lo que dijo, bueno, vendió todo y con el dinero se fue a Suiza. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que en este país hay libertad de movimiento de capital. Pese a que él tener en trámite un
proceso de pagos de impuestos, él pudo sacar su dinero del país, inclusive pudo desplazarse del país y desplazarse. Una vez que salió, estuvo en Suiza, lo que hizo es cambió su nacionalidad de francés, la cambió la nacionalidad a Suiza y se quedó en Suiza con el dinero, ¿no? Ya ustedes saben que Suiza es una especie de paraíso fiscal, es un paraíso fiscal donde donde tú manejas con mayor libertad los recursos y no te investigan de dónde provienen los recursos. Entonces, eso hace que el capital se desplace de un lugar a otro, ¿no? Bueno, es un poco a la pregunta que tú me estabas haciendo, Wellen, ¿sí? No sé si quedó cubierta la pregunta. Entonces, Era economía. vamos a continuar. ¿Cómo? Ah, de Cedillo. Sí. Sí. ¿Ya? Ya, Entonces, gracias. listo. Entonces estamos hablando acerca de lo que es el movimiento del capital. Acuérdense, el movimiento del capital, ¿qué tienen que analizar? Los factores de riesgo. Cuando estamos hablando de factores de riesgo, ¿a qué nos estamos refiriendo? A impuestos, a los temas políticos, al tema de los costos de las transacciones, restricciones de las transacciones. No es lo mismo que tú estés en un país donde tú puedes mover dinero y no tengas que explicar mucho, a que tengas que estar en un país donde cada cierto monto tienes que estar justificando. Entonces, son restricciones. El tema de la inestabilidad de que te vayan a nacionalizar tu producción, eso también es un riesgo inherente, o de que en una determinada nación tengan problemas de financiamiento y de cubrir su balanza de pagos. Entonces ustedes saben que si un país tiene problemas de cubrir su balanza de pagos, eso va a generar problemas políticos internos. Profe, de nuevo se le fue el audio. Más de mala con el audio día. Ya no escucho. Ya. Y el otro componente que analizamos es el tipo de cambio. Estos dos elementos son los que nosotros tenemos en consideración. Los factores de riesgos y los tipos de cambio. Continuamos la siguiente lámina. A ver, ayúdame con la lectura. María Contreras. ¿Dónde está María Contreras? A ver, señorita Doris, ayúdanos con la lectura. Economista, que estoy, solo que no puedo leer, me siento muy mal. Es más, ya Ya, estaba por entonces, pedir el permiso porque creo que me voy a ir a hacer ver, porque de verdad estoy mal. ya, vaya nomás, vaya nomás. Usted es María Contreras, ¿no? Sí, Ya, está Contreras. bien, vaya, ya, vaya nomás. Entonces, a ver, señorita, a ver, mejor a José Mero, ayúdanos con la Ya la lectura. ayudo con la... Ah, ok. Ya listo. Dele. En la práctica existen diferentes fiscales que introducen un riesgo y generan diferencias entre los tipos de cambios que influyen en el rendimiento de una inversión foránea, o los países no poseen recursos financieros para pagar. Esto quiere decir el déficit en balanzas de pago, lo que afectará a la tasa de interés entre naciones. Ya, listo. Gracias, José. Entonces, miren, ¿se acuerdan cuando nosotros mencionábamos falta de pago de deuda pública dentro de los factores de riesgo? Esto se debe a las diferencias fiscales que pueda tener una nación. ¿Qué son las diferencias fiscales? Cuando no podemos cubrir nuestro presupuesto. El presupuesto fiscal no se lo puede financiar y tenemos que escasez de disponibilidad de moneda y tenemos que cubrir deuda y no hay plata de dónde cubrir la deuda. No hay los recursos o no hay la liquidez inmediata para cubrir la deuda, lo que normalmente le suele pasar al Ecuador. Entonces, este ¿Pero problema... puede repetir lo que son las diferencias fiscales? Disculpe. ¿Disculpa? Las diferencias fiscales, si puede repetir el concepto. Disculpe. Las diferencias de
O sea, repito, las diferencias fiscales. Repito esta parte. Sí. Ya. En la práctica, mencionamos, porque en la práctica existen diferencias fiscales, ¿no? ¿Qué son esas diferencias fiscales? Problemas del presupuesto. Cuando el presupuesto en una nación no se lo puede financiar, ¿eso qué va a generar? De que haya la incertidumbre, bueno, ¿y cómo hago para conseguir el financiamiento? Entonces, cuando no tenemos cómo cubrir el financiamiento, el valor del dinero va a subir. Es decir, la moneda nacional, vamos a tener que estar dispuestos a dar más moneda nacional por una moneda internacional. Y eso hace que la moneda nacional pierda valor, ¿sí? Entonces, eso obviamente va a influir en las decisiones de inversiones que puedan ingresar a una nación relacionado a los niveles de rendimientos que se generen, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a un país en donde la moneda está constantemente perdiendo valor, a ir a un país en donde su moneda da una estabilidad relativa. Si ustedes fueran a escoger entre Colombia y Venezuela, yo estoy seguro que casi todos dirían, no, mejor me voy a Colombia. Hay un poquito más de riesgo que me voy a Venezuela. En cambio, si habíamos mencionado el ejemplo, entre Venezuela, Cuba y Ecuador, digo, no, pues, ¿para qué me voy a ir a esos países? Mejor me quedo aquí y no tengo problemas por el tema de los asuntos fiscales, ¿no? Entonces, y todo esto está relacionado al déficit en la balanza de pagos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que cuando hablamos de movimientos de capitales, siempre va a estar ligado a lo que es la balanza de pagos, porque el movimiento de capitales lo que va a hacer es trasladar divisas de una nación a otra. Y mientras mayores sean los movimientos de capitales, más te va a afectar a la balanza de pagos, porque vas a necesitar más divisas para poder hacer intercambio comercial. Entonces, esto obviamente también está muy ligado a lo que son las diferencias fiscales. Por eso que en gobiernos atrás hubo un periodo en el cual un gobierno dijo, ¿sabes qué? Traigan su dinero que tienen fuera del país, tráiganlo al Ecuador, no lo dejen afuera, tráiganlo al Ecuador. Entonces, ¿por qué decía eso? Simplemente para inyectar de liquidez a la nación y con esa liquidez poder tener mayor operatividad desde el punto de vista de la balanza de pagos y tener mayor libertad en el presupuesto. Entonces esa era la condición que decían, traigan sus recursos a los bancos, que traigan el dinero que tienen fuera del país, tráiganlo al Ecuador para que el dinero produzca en el mismo territorio ecuatoriano. Obviamente, porque está ligado al término de los déficits y de las crisis en balanzas de pago, ¿sí? Esa partecita es lo que corresponde a las diferencias fiscales. A ver la siguiente. Diferencias fiscales, entonces. Perdón, disculpa, Cada país siempre suele tener diferencias fiscales, entonces. Cada país tiene sus diferencias, cada país tiene sus propios saldos de capital. Economista, Todos son cero, ¿no? antes de que pase. O sea, Dime. quería estar seguro si es lo mismo. Lo que me dice que las diferencias fiscales son los problemas del presupuesto. Es decir, que cuando no se puede, cuando no se puede financiar el presupuesto dentro del país, ¿no? Ajá. Lo que ocurrirá es que va a devaluarse nuestra moneda para tener un ingreso. Vamos a comprar más divisas. Esa es una consecuencia que se podría originar. O sea, pero eso Dime. Esa es una diferencia fiscal, ¿verdad? Una diferencia fiscal es cuando no tienes recursos suficientes para poder cumplir con tu presupuesto. O sea, el Eso es problema una del diferencia. presupuesto, claro. Exactamente, no tienes dinero. No Ya, tienes dinero líquido. era para ver si... Esa es una diferencia fiscal. Listo, economista, gracias. A eso te refieres con diferencia fiscal. Pero sí, en la práctica existen diferencias fiscales que introducen riesgo y generan diferencia en los tipos de cambio. Es obvio que el gobierno no tiene dinero. Entonces, ¿qué sensación, qué alarma va a dar al resto del mundo? Mira, ese país no tiene dinero, ni te metas a estar llevando tu dinero allá. Porque en ese país lo más seguro que cogen tu dinero y te lo confiscan. O te lo congelan no te dejan movilizar. Entonces,
eso ya es una señal de alarma. Obviamente, los países que necesitan flujo de liquidez, lo que van a hacer es tratar de atraer la inversión foránea y obviamente eso va a estar vinculado a los tipos de cambio también, porque dicen, bueno, está bien, te doy más de mi moneda por otra moneda extranjera y eso lo haces con la intención de atraer la inversión, pero muchas veces puede tener el efecto contrario, porque dice, no, pues yo por qué voy a ir a un país donde su moneda pierde de valor cada vez más. Entonces, todo en la economía es de alguna manera hasta contraproducente, porque lo que te hace bien por un lado, te hace mal por otro lado, ¿no? Entonces, recuerden esto, siempre el mejor instrumento que tiene una nación para salir de una crisis es tener una balanza de pago favorable. Ese es el mejor instrumento, porque ahí O sea, una balanza de pagos es el superávit. Saluda, por lo menos de déficit cero. Por lo menos déficit cero. Ya que si O sea, estás que se con plantea el déficit escenario cero, de que la balanza esté o en cero o tenga superávit. Ese sería ajá, ese la sería el mejor variable en este escenario. caso. El mejor Ese escenario, sí. sería, ajá. Ustedes, por cierto, ¿ustedes saben en cuánto fue la balanza de pagos del año 2020 para el caso del Ecuador? A ver, les voy a mandar una tareita. Voy a mandarle una tareita a este curso que consiste en que ustedes van a investigar cuáles han sido las balanzas de pago, ¿sí? El dato de la balanza de pago de los últimos 20 años, ¿sí? O desde que estábamos en dolarización. ¿Cuál ha sido el saldo de la balanza de pagos? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué van a hacer acá? Déjenme abrir aquí, un Excel. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En un archivito de Excel van a poner acá los años, van a hacer una serie, van a tener los años, van a poner, por como la balanza de pagos se analiza anualmente, van a tener desde el año 2000 hasta, llegamos acá hasta el año 2020, y van a poner cuánto ha sido el saldo de la balanza de pago, ¿sí? ¿Cuánto ha sido el saldo de la balanza de pago? ¿No? ¿Cuánto ha sido